Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Nacho Rodríguez Castro de Hojas Políticas en el Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y es un placer saludarles, pues hoy han estado presionando de mil maneras los medios, los políticos, los opositores, los senadores, los diputados, todo el mundo para que López Obrador apriete las tuercas, saque casi el ejército a las calles y declare toque de queda, que fue lo que le preguntaron hoy. Y bueno, en ese tono viene precisamente la línea editorial de El Universal, que hoy la verdad es que ofende a López Obrador mediante uno de sus editoriales, uno de sus espacios de opinión, donde una señorita que se llama Solange Márquez, de verdad, se ve joven, pero tiene una capacidad de inventar cosas terribles y de ofender que no se diga. Esta Solange hoy publica un artículo que la verdad sí me lo enviaron de varios espacios del Senado, me lo enviaron de la Cámara Federal de Diputados, del Congreso de la Ciudad de México, y todos me dijeron, oye, esto es ofensivo para el presidente, pero ofensivo también para nosotros mismos. Y te pedimos ahí que hagas algún comentario y yo también lo consideré conveniente. Vamos a darle una repasadita al artículo de Solange Márquez. Dice, México, las horas más oscuras. Hay momentos, dice esta dama, que definen a un gobierno, momentos que definen a un presidente y momentos que definen el destino de un país. Los primeros dos aparecerán en los diarios, se comentarán en las noticias de la noche, serán bromas. El tercero será historia. No hay duda que la realidad que movió la mano de la gente que votó por López Obrador en 18, el diagnóstico era certero: corrupción, impunidad, inseguridad, violencia y una gran y lacerante pobreza que parece no tener fin. El guión estaba escrito y millones de personas no lo pensaron dos veces y votaron por un cambio. No hay duda que el mundo es otro en 2018, poco tiempo ha transcurrido, pero el mundo básicamente se ha transformado. La guerra por los precios del petróleo ha puesto en jaque economías mucho más robustas que la nuestra y la política fosilizada del gobierno actual poco tiene que ofrecer ante un escenario que sea más caro comprar un litro de leche que un litro de gasolina, un barril de petróleo. Las economías del mundo se desploman en lo que parece una caída sin fin. El gasto irresponsable, la falta de congruencia y las erradas decisiones no han hecho más que mermar la confianza en el mercado mexicano. Y ahora la enfermedad, el coronavirus, llegó para terminar esta historia que parece de ficción. Más de 215,000 contagiados, 8,000 fallecidos en 164 países del mundo. Parece algo de preocuparse para tomar las riendas. Decía Churchill que puede medirse el carácter de un hombre por las decisiones que toma cuando está bajo presión. Varios en el mundo lo han hecho: Angela Merkel en Alemania, Macron en Francia, Trudeau en Canadá. Se les ha aplaudido en discursos, seriedad y medidas para enfrentar la crisis, nada de chistes ni bromas, ninguna sonrisa fuera de lugar, porque hay gente que ha muerto y merece respeto. Millones de personas que votaron por López Obrador en 18, millones que esperaban una política diferente que los tomara en serio. Y a eso el presidente le dice que ante el coronavirus se abracen, que él seguirá con su fiesta de abrazo y beso al pueblo, pues total que él no contagia porque su fuerza nomás es moral, no de contagio. A eso el presidente les dice que el escudo protector es la honestidad y su detente. A esos millones el presidente le debe seriedad en sus declaraciones, a esos 30 millones les debe seguridad, la salud, el cambio que les prometió. Por los millones de personas de la tercera edad que pensaron en López Obrador, se preocuparía por ellos. Es que está obligado a protegerlos porque son los más vulnerables en la crisis sanitaria que enfrenta hoy el mundo. A todos ellos y a todos los mexicanos se los debe, porque los mexicanos nos merecemos un presidente que dé la cara y explique la verdadera situación que atraviesa el país. Nos merecemos un presidente que tome en consideración las cifras de contagiados y de muertos en el mundo y repase y estudie lo que han hecho bien y han hecho mal otros países
para que esto no suceda en México. Nos merecemos a un hombre que se atreva a salir de su discurso fácil, su sonrisa burlona y su cobardía. Nos merecemos un hombre con carácter, no un bufón con estampitas. Ese es el texto que esta dama escribió. Seguramente, pues la verdad es que desconozco yo, ¿qué dice ahí? Es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues la verdad es que si yo fuera el director la despedía de inmediato por su ignorancia. ¿Cómo va a comparar a Europa, la contaminación que se dio en Europa? Porque además Europa es como si fuera la Ciudad de México y tiene intercomunicación total, es una comunidad económica y también política y también social y de diversión, de turismo. Europa es un lugar muy pequeño que está comunicado por ferrocarril, por tren rápido, por avión, por mil cosas. Europa se contamina de cualquier cosa porque están todos pegaditos unos a otros. Son pequeños países. Alemania es una ciudad muy pequeña frente a México. ¿Cómo va a comparar a Europa con México? ¿Cómo se atreve a comparar los 8,000 muertos, no sé cuántos allá en Europa? Y eso a nosotros, ¿qué? ¿En qué nos afecta a nosotros? 8,000 muertos en Europa. Pues es que allá está son la segunda zona cero después de Wuhan. Entonces en China. Entonces la verdad es que es una comparación de 8,000 muertos, y eso, y aquí en México solamente ha muerto uno, ¿verdad? Y hay algunos sospechosos, y quizá mueran más, pero de ninguna manera México está en una crisis de una pandemia en que nos estemos comunicando, contagiando de uno a otro, y en este efecto multiplicador. De ninguna manera. Esta señorita donde vive, y además de los ancianos están recibiendo dos adelantadas, 2 mensualidades con sus respectivos apoyos a los ancianos. Si son 3 ancianos en una casa, imagínense cuánto reciben: 3, 4, 5 mil pesos cada uno. Y bueno, estamos hablando que esas familias están recibiendo 10, 15 mil pesos al mes, adelantados, precisamente pensando el gobierno en que ellos son vulnerables y necesitan dinero, apoyo para sus medicamentos y para no ser víctima también de la antihigiene y caigan en algún momento en un esquema de contagio. Pero ¿cómo va a decir que México está abandonado? Que México se ha abandonado, lo dejó Peña Nieto, lo dejó en la crisis, endeudado. El petróleo, ¿qué tiene que ver con esto? Si el petróleo cayó por la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que aumentaron la producción de una manera brutal y tumbaron el precio del petróleo a nivel mundial, porque quieren que Estados Unidos también compre ya petróleo al extranjero y deje de producir en fracking, que es mediante este petróleo, el oil y el gas shell, y el oil shell, que es de roca, que es el petróleo que está precisamente en las grandes cavernas rocosas, ¿verdad?, en el suelo de Estados Unidos. Pero les cuesta carísimo, les cuesta 10, 15, 20 dólares sacar un barril. En cambio, a Arabia Saudita, y que están en un mar de petróleo, ¿verdad?, al mismo Venezuela, que es otro mar de petróleo, pues le cuesta 3 dólares, 4 dólares sacar un barril de petróleo. Entonces, frente a eso, Estados Unidos está quebrado. Entonces, la guerra de petróleo es contra Estados Unidos, no es contra México. Y México, aparte de eso, pues apenas está empezando a producir después de la quiebra. Si México no depende del petróleo actualmente, está cubriendo ventas que hicieron aquellos señores a 3 años o 4 años, que se llaman ventas a futuro. Pero la verdad es que México no está recibiendo dinero por el petróleo. ¿Cómo cree la señorita o la señora, cómo cree que va México a quebrar por el petróleo, si el petróleo finalmente, que va a costar un barril de petróleo como un litro de leche, por el amor de Dios? Si México, además, ayer mismo se refirió el director general de Pemex, tiene la cobertura, es el seguro que se compra cada año, luego de que el Congreso, ¿verdad?, autoriza
pues a cómo deja el barril de petróleo para fines de gasto, de ingreso y de gasto, 30 a 45 dólares el barril, generalmente dejan 40 dólares, 42 dólares, ¿verdad?, el barril, y entonces la cobertura petrolera hace que los seguros mundiales que existen en esta materia para precisamente los países que quieran pagar lana para que también, si se cae el precio del petróleo, se los complete el seguro, este seguro, pues la cobertura petrolera. Ayer mismo el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, ¿verdad?, pues informó que México no ha perdido nada en ese sentido, sino que está recibiendo la diferencia, el diferencial de la caída a 23, 24, 25 pesos el barril. Pues México le está recibiendo la cobertura petrolera, el diferencial, o sea que México no está perdiendo. Esta señora no sabe nada de eso, no se entera. Entonces, por ese lado, México no está dependiendo del petróleo. México, al contrario, le está invirtiendo al petróleo para rescatarlo de la quiebra en que lo dejó Peña Nieto, Calderón y Fox, después que lo explotaron a morir y después que decidieron vender todo el extranjero y dejaron que se hiciera chatarra toda la maquinaria, los pozos petroleros, las plataformas en la mar. Entonces, ¿cómo va a hablar que el petróleo, y ahora que el peso se está arruinando? ¿El peso qué? Si el peso es desde la época de López Portillo, ¿verdad? Después de López Portillo ya se quitó la paridad fija y quedó ya movible conforme al mercado. Y bueno, 24 pesos, 25 pesos el dólar, a México no le perjudica nada. ¿Por qué? Porque finalmente sí es cierto que la deuda pública se le puede ampliar, pero ahí puede negociar porque son deudas a 10, 15, 20, 30 años. En cambio, si un camión de aguacates, ¿verdad?, llega a Estados Unidos, al Super Bowl, pues imagínense ustedes si se lo pagan con dólares de 24 pesos. Entonces es un dineral que a México le conviene, ¿verdad?, estar con una paridad donde el peso valga mucho menos que el dólar, porque finalmente nuestra economía está muy vinculada al dólar y nosotros entre más tengamos digamos dólares caros, pues así nos pagan a nosotros, ¿no? Así nos pagan el dólar y nosotros lo cambiamos y entonces ya tenemos 24, 25 pesos por dólar. Entonces esta señora no sabe cómo funciona el mercado cambiario, no sabe cómo funciona todo este tipo de cuestiones y se pone a decir que 30 millones de votantes que nunca pensaron que la pesadilla que venían, y que el presidente, porque saca sus estampitas y las cosas estas, que es parte de su esquema de comunicación con la gente, es lo que le gusta a la gente, él sabe por qué lo hace, él tiene su estilo de quedar bien con los millones de mexicanos que lo siguen y que lo quieren. Entonces, la verdad es que eso tampoco es motivo de ninguna digamos, manera que se sienta ofendida, señorita, y que diga que nos merecemos a un presidente que diga frases como la de Winston Churchill. Hay unas mejores de Winston Churchill que tampoco se sabe por lo visto. Y que Obrador, digamos, no dicte la ley marcial, que Obrador no saque el ejército a las calles, como fue incluso en las preguntas insistentes hoy también de reporteros del Universal, en esta misma línea de la señorita Solange. La verdad es que pues Obrador le dijeron, oiga, el toque de queda, ¿cuál toque de queda? Yo no voy a violar los derechos humanos, la gente se está cuidando por sí sola, y el momento en que llegue la necesidad de que se detengan todos, en ese momento yo voy a venir aquí y les voy a decir a los mexicanos qué es lo que tenemos que hacer, y yo mismo voy a hacer las cosas, y ya van a ver que se va a parar el país. Pero ahorita no, nuestra economía está caminando. Ahí habló también de esto de Trump, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante, en que Trump tampoco se atrevió a cerrar las fronteras a México. Pues cómo, ¿no? Si es que es por ahí donde precisamente entra la mercancía y sale, ya que él cerró las demás fronteras y ya no pudo cerrar la de México. Entonces todo esto lo ignora esta persona que escribe allí
que pues a pesar de que esté académica y todo esto, pues yo creo que le vamos a tener que recomendar un nuevo curso de relaciones internacionales, de economía, de banca moneda, en fin, todo esto, ¿verdad? Para que entienda cómo funciona el aparato de cambiario del país y no enrede una cosa con la otra, y también cómo funciona el mercado petrolero, la OPEP, los precios, ¿verdad? La lucha contra Estados Unidos por el fracking, ¿verdad? Y en fin, cosas que ella se ve que desconoce totalmente y se pone a escribir así como fuera de sí, como loquita. Y bueno, pues esa es la opinión del Universal. Ellas están allí precisamente porque escriben así, de esa manera, y le llama a López Obrador bufón y cobarde. Yo no sé por qué le dice cobarde, bufón, quizá por la manera en que expresa sus cosas, pero eso se lo han dicho siempre, ¿no? Como habla y todo eso, ¿no? Pero bueno, pues eso, cobarde, Obrador cobarde, si se ganó una presidencia a base de sangre, 35 años de lucha, no, eso no lo hace un cobarde, lo hacen los valientes. Bueno, pues es hora, creo que, de ir cambiando de